caracteriza por ser un departamento cuyos municipios también, si uno hace una estimación de cuáles son las pérdidas en desarrollo humano que ocasionarían las brechas, tanto en salud, en el acceso a educación y en las posibilidades de generar ingresos, es uno de los departamentos que mayores desigualdades tiene. Y una de las explicaciones de estas mayores brechas en el caso de los municipios del departamento de Potosí tiene que ver con el hecho de que existe una gran parte de la población que logra acceder a estos servicios que permiten lograr y ejercer mejor los derechos sociales básicos, y un pequeño porcentaje de la población que logra más bien ejercerlos de una manera mucho más favorable. Esta diferencia en la concentración de mucha gente que está muy mal en muchos casos y poca gente que está bien, hace que además de una pobreza alta, en Potosí exista también una alta desigualdad. Verónica, ¿y cuál es el departamento que más progresa en Bolivia? El informe nos muestra una tendencia en los últimos 30 años, es decir, desde 1976 hasta el año 2007, y definitivamente los departamentos que muestran un mayor crecimiento en el desarrollo humano se mide tanto por la esperanza de vida como por las tasas de alfabetización e incluso el Producto Interno Bruto departamental. Los departamentos que más han avanzado, es decir, que mayores progresos con respecto al punto de partida tenían, son los casos de Potosí y Chuquisaca, que precisamente por el hecho de haber partido de una situación menos favorable, han logrado crecer y tener mejores condiciones en el tiempo. Estas brechas que existían hace 30 años se han reducido un poco, es decir, han permitido que la distancia entre los departamentos que están mejor y los departamentos que están peor se acorte. Sin embargo, pese a esta tendencia positiva para los departamentos más pobres, todavía no es suficiente como para que podamos decir que hoy en día todos los departamentos logran converger a niveles de crecimiento y niveles de acceso a ciertas posibilidades de ejercer derechos sean iguales. ¿Y cuál es el departamento que menos progresa? Los departamentos, no sé si podemos hablar de que menos progresan concretamente, sí, pero sí podemos decir que aquellos departamentos que han tenido un punto de partida mejor, es la idea de la teoría de la convergencia. Aquellos departamentos que empezaron mejor tienen tasas de crecimiento y de progreso un poco menores, y esto es precisamente porque ya han alcanzado un nivel determinado que hace que los siguientes avances sean menores. Pero en general todos los departamentos del país han progresado y se han logrado cerrar muchas de las brechas que existían entre departamentos e incluso entre municipios. Sin embargo, todavía nos falta, tenemos desafíos muy grandes para lograr cerrar las brechas. ¿Revisarnos? ¿Perdón? No, siga, disculpe. Decía que todavía nos falta mucho para progresar, no solamente en que se converja un desarrollo humano más armonioso y más equilibrado entre departamentos, sino que también existen desigualdades muy profundas al interior de los departamentos. Muy bien, vamos a felicitar a Tarija entonces por ser el departamento con mejor IDH de Bolivia y bueno, que los demás departamentos puedan seguir ese ejemplo. Pongamos por favor en la pantalla el siguiente grupo de cuadros para que la señora Llorico nos pueda comentar estos resultados que se han brindado en el informe de Naciones Unidas sobre el índice de desarrollo humano. Vamos a ver la distribución del ingreso. Se encontró desigualdad. El 20% más rico de la población concentra el 60% del ingreso, mientras que el 20% más pobre acumula el 2% del ingreso. Vamos a revisar ahora el ingreso promedio mensual durante el 2009. 3.800 bolivianos, profesionales, propietarios y gerentes. Vamos a ver ahora el ingreso de los trabajadores independientes durante el 2009. Fue de 3.100 bolivianos, trabajadores por cuenta propia y profesionales independientes. El ingreso promedio mensual durante el 2009 fue entonces de 2.500 bolivianos entre profesionales y técnicos de nivel medio. El
El ingreso promedio mensual, menos de 1.000 bolivianos para los trabajadores no calificados. Señora Yorico, ¿qué podemos comentar sobre estos datos? Primero, que hay una enorme desigualdad en la distribución de ingresos y una enorme concentración en pocas manos, ¿no? El hecho de que el 20% más rico concentre el 60% del ingreso y el 20% más pobre solo recibe el 2%, ¿no? Y también se veía una gran diferencia en el ingreso promedio mensual entre profesionales y trabajadores no calificados. Y es parte de, o una de las razones principales por el alto nivel de pobreza de Bolivia, que también es un fenómeno en América Latina en general, que la pobreza no es necesariamente producto de una carencia absoluta de recursos, sino una mala distribución. Y hay estudios que demuestran que Latinoamérica, al lograr los niveles de distribución de África inclusive, o el este de Asia, solo con eso reduciría el nivel de pobreza a una fracción de lo que tiene. Entonces, habla de una necesidad de políticas públicas expresamente para mejorar esa distribución, y eso significa medidas directamente para distribuir ingresos y también para equilibrar el acceso a servicios básicos que permita a la gente desarrollar plenamente sus capacidades y acceder a oportunidades. Ahora yo le pregunto, ¿existe una escala de naciones con mayores y menores desigualdades? Sí, absolutamente. Inclusive en América Latina, Bolivia es uno de los países más desiguales, pero en América Latina países como Costa Rica, Uruguay tiene todavía altos niveles de desigualdad, pero menos. Y una de las razones es que han perseguido estrategias de desarrollo que distribuyan mejor los frutos del crecimiento, y uno de los elementos es enfocarse en generar empleo, más empleo y de mejor calidad, ¿no? Desarrollo más intensivo en el uso de mano de obra. Y yo creo que Bolivia sí puede aprender muchas lecciones de estos países. ¿En qué puesto se encuentra Bolivia en Sudamérica? El quinto puesto, en 2007. ¿Cómo dice? El quinto puesto. En 2007 Bolivia está en el quinto puesto. Sí, datos de la CEPAL para el año 2007 estimaban un índice de desigualdad que se llama el índice de Gini. Este índice mide qué tan desigual es la distribución qué tan desigual es un país en términos de la distribución del ingreso, y Bolivia para ese año estaba ocupando uno de los 5 países que mayores desigualdades tenían. ¿Y hemos subido o hemos bajado puestos? En los últimos años es bien difícil medir exactamente la posición que ocupa Bolivia. Sin embargo, este índice de desigualdad de Gini en los últimos 5 años ha ido reduciéndose levemente. Hace 3 años era de 0.6 de este índice y hoy día es de 0.56. Es una reducción leve en los últimos años. Sin embargo, estas desigualdades están descendiendo más lentamente de lo que podríamos esperar para realmente garantizar un mayor desarrollo para todos los bolivianos. Muy bien, permítanme por favor, voy a leer lo que nos está diciendo el soberano. René Martínez, por celular desde Santa Cruz. A la señora representante, los resultados que nos muestra este estudio de casi 30 años, se puede decir que el hecho de haber rebajado la pobreza, las mejoras en salud y educación, es un resultado de las medidas de los anteriores gobiernos y no del actual.
¿Qué dice, señora Llorico, sobre esta percepción de don René Martínez? Creo que es importante ver que estos rezagos que estamos viendo, sí han habido mejoras, pero también hay grandes rezagos que persisten, ¿no? El hecho de que nuevamente 6 de cada 10 bolivianos son pobres, 3 de cada 10 viviendo en extrema pobreza, son rezagos productos de una acumulación de deficiencias a lo largo de varias décadas, ¿no? Y al igual que las brechas sean productos de medidas insuficientes, en parte medidas insuficientes de gobiernos, pero también esto es responsabilidad de toda la sociedad, ¿no? El hecho de aceptar tales brechas y tales desigualdades y que no haya mayor exigencia porque se supere, también es responsabilidad de toda la sociedad, ¿no? Y en el mismo sentido, también las mejoras son a lo largo de varios gobiernos. Incluso durante la actual administración han habido mejoras, ¿no? En todos los ámbitos. Por ejemplo, una reducción significativa en la extrema pobreza de 5 puntos, ¿no? Que serán producto de diferentes elementos, pero es razonable suponer de que los altos niveles de crecimiento haya tenido que ver las transferencias de recursos directamente a las familias pobres también. Pero el tema es que superar semejantes brechas requiere un esfuerzo concertado de toda la sociedad de largo plazo, ¿no? No es solamente responsabilidad de un gobierno de turno, ¿no? Todos tenemos que comprometernos a trabajar de la mano, a mejorar las condiciones de vida de todos. Muy bien, vamos a revisar el siguiente grupo de cuadros. Más datos sobre el Índice de Desarrollo Humano en Bolivia. El informe ha sido presentado por Naciones Unidas. ¿Qué es lo que piensan los bolivianos? ¿Qué es vivir bien? Trabajar y ganar bien, dice el 36,7%. Contar con vivienda digna, piensa el 23,6%. Gozar de buena salud, el 17,5%. Estamos revisando lo que piensan los bolivianos. ¿Qué es vivir bien para los bolivianos? Buena convivencia con los demás, el 9,8%, buena cosecha y alimentación, el 5,9%, y los buenos conocimientos, 13,8%. Muy bien, señora Llorico, su comentario final, por favor, sobre estos datos que hemos analizado hoy en No Mentirás. Bueno, estos últimos datos creo que son muy de sentido común, ¿no? Y son cosas que cuando, me imagino, todos nosotros pensamos en qué queremos de la vida, son algunas de las condiciones mínimas, ¿no? Que nos permita tener una vida digna, satisfactoria, grata. Y el mensaje principal de este informe es trabajemos todos para que todos gocen de estas condiciones, no solo algunos, ¿no? Y que eso requiere nuevamente un trabajo colectivo de todos nosotros, los bolivianos y bolivianas. La cooperación también creo que tiene mucho que pensar en cómo mejor ayudar al país a alcanzar esa meta. Y ahora nuevamente el país goza de condiciones favorables para realmente dar un salto hacia esa meta. Entonces el mensaje es: trabajemos, demos ese salto. Verónica, su comentario final, por favor. Bueno, sí, uno de los temas centrales es que es posible trabajar todavía mucho en Bolivia en términos de política social
Existen todavía grandes espacios donde se puede lograr la universalización de los derechos sociales. Es necesario también trabajar en términos de la democratización